like a Hellcat. Muy buenas. Hoy vamos a estar compartiendo con ustedes algunos ejemplos relacionados con lo que son los teoremas o leyes del seno y del coseno. En primera instancia vamos a estar viendo ejemplos relacionados con el teorema del seno. ¿Y qué establece el teorema del seno? No es más que una relación de proporcionalidad entre los lados de un triángulo y los senos de sus respectivos ángulos opuestos. Es decir, si tenemos dado ese triángulo con vértice A, B y C, por definición del teorema de los senos, el seno del ángulo interno alfa entre su lado opuesto A debe ser igual al seno del ángulo beta entre su lado opuesto B y debe ser igual al seno del ángulo gamma entre su lado opuesto C. Y que el teorema de los senos se aplica cuando conocemos dos ángulos y un lado, o cuando conocemos dos lados y un ángulo. Es decir, dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces si nos dicen que calculemos las partes restantes de este triángulo, vemos que en este triángulo nos están dando dos ángulos y un lado. Es decir, están dando la primera opción, que es ángulo, lado, ángulo. Ahora calculemos las demás partes de ese triángulo. ¿Vieron ahí? Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta ese ángulo y nos faltan esos dos lados. Pero, ¿cómo sabemos que la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados? Vamos a decir inmediatamente que alfa más beta más gamma es igual a 180 grados, es decir, beta, alfa, beta y gamma. Vamos a decir que gamma, que se le conocemos, va a ser igual a 180 grados menos este 2, vamos a pasar para allá negativo, va a ser la suma de 2, la suma de alfa más beta. Entonces vamos a decir que gamma va a ser igual a ¿cuánto? 180 grados menos 130 más 20. Entonces gamma será igual a 30 grados. Ya con eso obtuvimos el ángulo que nos faltaba. Entonces, ¿qué nos está faltando ahora? Está faltando los lados A y C. Repetimos la fórmula general. Decimos que el seno de alfa entre A es igual al seno de beta entre B igual al seno de gamma entre C. Si usamos la primera igualdad, tenemos el seno de alfa, lo conocemos que alfa es 130 grados entre A, va a ser igual que al seno de beta, que conocemos que beta es 20 grados entre B, que lo conocemos que es 6 unidades. Si despejamos ahí al lado que estamos buscando, que en este caso sería A es igual a que está dividiendo, pasa vaya multiplicando, seno de 20 que está multiplicando pasa dividiendo, y el 6 que está dividiendo pasa para allá multiplicando. Ya sería 6 por el seno de 130 entre el seno de 20
Por lo tanto, A sería igual aproximadamente a 13.44 unidades. Ya tenemos el lado A, tenemos el ángulo gamma, nos falta por encontrar el lado C. Entonces, vamos a usar la segunda igualdad. ¿Cuál es la segunda igualdad? Esta que está aquí. Decimos que el seno de beta entre B es igual al seno de gamma entre C. Es lo mismo que decir que el seno de 20 grados entre 6 es igual al seno de 30 grados que ya obtuvimos entre C. Despejando C, vamos a tener que C va a ser igual a el seno de gamma, que ya lo tenemos, que es 30, entre el seno de beta, que es 20, todo esto multiplicado por 6. Entonces, ¿qué nos va a dar esta relación? Con nuestra calculadora, usándola en la función de grado, vamos a tener que C va a ser igual a aproximadamente 8.77 unidades. Entonces, así, de manera sencilla, ya podemos obtener las partes que nos faltaban de ese triángulo utilizando el teorema o ley del seno. Entonces, el segundo ejemplo que debo mostrarles es un ejemplo muy aplicativo en la vida práctica que encontramos en el libro de álgebra y trigonometría de Darwin Hill y Jacqueline Dewar. Entonces, ¿qué vemos aquí? Esto nos está pidiendo, me dice que un edificio está al lado de una colina. Figuramos que este es el edificio, esta parte que está aquí, va a formar un ángulo de 15 grados con horizontal, que sería este, ¿verdad? Entonces, esta inclinación de esa calle donde está el edificio, vamos a decir que esa es una calle donde está el edificio, tiene un ángulo de 15 grados. Dice que el sol está sobre la colina y desde el edificio tiene un ángulo de elevación de 42 grados. Calcular la altura del edificio si su sombra mide 36 pies de longitud, es decir, la sombra de ese edificio es esto que abarca aquí. Obviamente hemos dibujado, como hemos visto, lo que sería, esto representaría el edificio, esto representaría su sombra, y esto representa el ángulo de elevación de la colina, y esta es la vista del sol. Por relación de ángulos, este ángulo porque está viendo el sol desde aquí es el mismo ángulo con el que está moviendo desde este punto, por lo que ese ángulo desde horizontal acá sería igual a 42 grados también. Entonces, si vemos la configuración que establece el problema, vemos que los vértices de este triángulo PQS forman un triángulo rectángulo. Forman un triángulo rectángulo. Donde aquí, en este vértice P, es que se forma el triángulo, la parte recta del triángulo. Pero que también podemos ver aquí, que la altura del edificio no es desde aquí, donde está la parte más alta, hasta la parte horizontal de aquí, sino es
hasta la pendiente, si esta es la altura del edificio. Y para determinar ese lado que está ahí, ese lado que sea un lado del triángulo, no vamos a utilizar el ángulo completo de 42 y vamos a usar el ángulo de inclinación de la colina, sino que vamos a encontrar ese ángulo, que es el que corresponde, que tiene correspondencia entre la altura del edificio y la inclinación de la pendiente. Entonces, si llamamos a ese ángulo alfa, como ya lo hemos hecho, y sabemos que la suma de los tres ángulos internos es igual a 90 grados, vamos a decir que ese ángulo que está ahí va a ser la diferencia entre ese ángulo completo menos la inclinación de la colina. Entonces, ese ángulo alfa más 15 es igual a 42 grados que viene desde la parte horizontal a la parte más alta de la colina. Entonces, alfa sería igual a 27 grados. Entonces, ya tenemos este ángulo igual a 27 grados. Tenemos este ángulo igual a 90. Necesitamos calcular este ángulo que está aquí, que sería lo mismo que restar de los 90 que debe sumar esos dos. Podemos hacerlo así. Este ángulo vamos a llamarlo alfa, vamos a llamarlo gamma. Vamos a decir que este ángulo completo sería igual a 90 grados más 42 grados más ese gamma sería igual a 180 grados. Entonces, despejando de ahí ese ángulo que hemos llamado gamma, ¿a qué va a ser igual? Ese gamma sería igual a 180 grados menos estos 90, lo pasamos para acá, negativo, está positivo, menos estos 42, está ahí, entonces gamma sería igual a 48 grados. Entonces, ya a partir de conocer este ángulo que está aquí, ya conocemos los tres ángulos del triángulo, podemos determinar la altura del edificio. ¿Cómo? Relacionando el seno de ese ángulo alfa de 27 grados entre h sería igual a ¿qué? Al seno de ese 48 grados en otra hora entre los 36, que es la longitud de la sombra del edificio. Si despejamos a h de ahí, ¿a qué sería igual? A pasar el seno de 27, ¿verdad que sí? Pasa para este que queda aquí, vamos a h para allá, mandamos al seno de 48 para abajo, y de 36 también pasamos para acá, multiplicando. Entonces sería el 36 multiplicando seno de 27 grados entre el seno de 48 grados. Entonces, utilizando la calculadora en grados, buscamos el valor de 27 grados y lo dividimos entre el valor de 48 grados multiplicado por 36, me da que h tiene un valor aproximado de 21.99 pies. Entonces, hemos visto dos ejemplos, uno sencillito y otro de aplicación, de amplia aplicación en nuestra vida cotidiana, y para resolver muchos ejemplos importantes utilizando el teorema de... Entonces, ahora vamos a aplicar ejemplos donde vamos a aprender o a recordar la aplicación del teorema de los cosenos. Recordemos que el teorema de los cosenos se aplica cuando conocemos dos lados y un ángulo, o cuando conocemos la longitud de los tres lados. También debemos recordar que el teorema de los cosenos se puede aplicar o se puede enunciar como que en un triángulo el cuadrado de uno de los lados es igual a la suma del cuadrado de los otros dos lados menos dos veces el producto
de esos dos lados por el coseno del ángulo que forman. Es decir, tenemos este triángulo, ¿verdad? Este sería A, B y C. Los ángulos internos serían alfa, beta y gamma. El lado opuesto a este es A, el lado opuesto a este es B y el lado opuesto a ese es C. Entonces, por definición de teorema de cosenos, el ángulo, el lado A al cuadrado sería igual que al lado B al cuadrado más el lado C al cuadrado menos 2 veces B por C por el coseno del ángulo que forman los lados B y C, que sería alfa. Entonces, el lado B sería igual al lado A al cuadrado más el lado C al cuadrado menos 2 veces A por C por el coseno del ángulo que forman los lados A y C, que sería beta. Y el lado C al cuadrado sería igual al lado A al cuadrado más el lado B al cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno del ángulo con el lado A y el lado B, que es el lado A. Entonces, a partir de ahí, vamos a resolver este ejemplito sencillo usando el teorema de los cosenos, determinar los lados o las partes que nos faltan. Aquí tenemos un ángulo interno y tenemos dos lados. ¿Qué nos falta? Nos falta encontrar este lado B. Entonces el lado B al cuadrado es igual al lado A al cuadrado más el lado C al cuadrado menos 2 veces A por C por el coseno del ángulo que forman, que es beta. Lo que tenemos, el lado B al cuadrado sería igual a que al lado A, que vale 12 al cuadrado, más el lado B, que vale 10 al cuadrado, menos 2 veces A por C por el coseno de beta, que es 26 grados, que la que conocemos. Utilizamos nuestra calculadora, B al cuadrado estaría dando igual a 28 94 y B sería igual entonces aproximadamente a 5.32 unidades. Entonces ya tenemos tres lados, ya tenemos el lado A, el lado B y el lado C. A continuación vamos a seguir aplicando la ley de los cosenos para calcular los demás ángulos del triángulo. Entonces, si gamma es el ángulo del vértice C, entonces podemos utilizar fácilmente la tercera ecuación para determinar el valor de gamma. ¿Cómo? Decimos que C al cuadrado igual a A al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno de gamma. Entonces, decimos que C, ¿cuánto vale? C vale 10 al cuadrado más A, que va igual a 12 al cuadrado, que vale A, más B, que acabamos de encontrarla, 5.32 al cuadrado, menos 2 veces A de 12 por B, 5.32 coseno de gamma. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Decimos que esto va igual a 100, igual a 144 más 5.32 al cuadrado vamos a calcularlo aquí, 5.32 al cuadrado me da 28.30 28.30
por 12 por 5.32. 127.68. 127.68 coseno de gamma. Resolvemos 144 más 28.30 144 más 28.30 da 172.30. 172.30 menos 127.68 coseno de y de gamma. Entonces pasamos estos 123 para acá, va a pasar negativo. 100 menos 173.30 igual a menos 127.68 coseno de gamma. Entonces al final me va a dar que el coseno de gamma me va a dar que 170, me va a dar 73.30 de este lado menos 127.68 coseno de y de gamma. Pero el coseno de gamma va a ser igual a menos 73.30 entre menos 127.68, eso va a ser igual aproximadamente a 0.5663. Y entonces, encontrando la inversa del coseno, me va a dar que coseno inverso de 0.5663 va a ser aproximadamente igual a 55.51 grados. 0.5 grados. Entonces ya tenemos el ángulo gamma, tenemos el lado B que nos faltaba, tenemos el ángulo B que no nos dieron. Entonces el ángulo alfa lo podemos encontrar como diciendo que alfa más beta más gamma es igual a 180 grados. Entonces el ángulo alfa que nos falta va a ser igual a ¿qué? A los 180 grados menos la suma de beta más gamma. Lo pasamos para allá. Entonces el ángulo alfa va a ser igual a ¿qué? A 180 menos 26 más 55.5, arreglarlo que se vea bien. Entonces el ángulo alfa sería igual a aproximadamente a 98.5 grados. Entonces ahí vimos un ejemplo implementando el teorema de los cosenos para resolver un triángulo, para encontrar los lados y ángulos faltantes de un triángulo.